Vamos a dar inicio a la elaboración de este material didáctico en torno a la UEA Microeconomía 1 de la licenciatura en Administración. Este material didáctico consiste en hacer una exposición de un conjunto de temas que hagan más fácil el proceso de aprendizaje para la comunidad estudiantil y además para todos aquellos que quieran ver el video. Bueno, pues se irán presentando algunas reflexiones en torno a una modalidad de cómo transmitir el conocimiento de introducción a la economía desde una perspectiva de la microeconomía para administradores. Vamos a ir avanzando y nuestro objetivo es hacer una presentación introductoria a la economía en torno a 5 temas, de los cuales los 4 primeros están concentrados en una ubicación general de lo que es la economía y la microeconomía, así como su objetivo de estudios de ambas. Finalmente, pues hacemos una reflexión para que podamos hacer uso de las herramientas de trabajo como en lo particular son las tablas y las gráficas que nos sirven para hacer una representación del problema económico o del problema microeconómico y así facilitar su aprendizaje. Vamos a dar inicio con esto que corresponde a la economía y su campo de conocimiento. La economía, vista como una ciencia, forma parte de el complejo y amplio campo de conocimiento de las ciencias sociales y de las humanidades. Pero nos concentramos aquí particularmente en las ciencias sociales para identificar a la economía como una ciencia que estudia una multiplicidad de aspectos. Pero antes de entrar al objetivo de estudio y a su definición y categorización de la economía, digamos que la economía se parte en dos grandes campos de conocimiento. Uno es a nivel micro, la microeconomía, y el otro es a nivel agregado, que es la macroeconomía. La microeconomía tiene como objetivo identificar el comportamiento de lo que definimos como agentes económicos. Y de aquí son dos los principales, los agentes económicos consumidores y los agentes económicos los productores. Por otro lado, tenemos la macroeconomía que representa un nivel agregado de todos los agentes económicos, tanto desde el lado de el consumo como del producto. Pero lo interesante también que habría que resaltar es que se presenta un agente económico bastante robusto, de mucho peso, en su actuar, en su accionar permanente. Y este es el gobierno. En esta división de micro y macro, también queremos plantear que hay otros campos o hay otros grandes campos que si bien no son modernos, porque así se han contemplado desde los inicios, desde que la economía ha adoptado todo un lenguaje de conceptos, categorías y procesos explicativos de la realidad social, la mesoeconomía y la metaeconomía como esos otros dos grandes campos que si bien en microeconomía en este curso no van a ser desarrollados, sí se mencionan para contemplar que forma parte de una dimensión, o más bien de dos dimensiones, de todos los fenómenos que nosotros podamos identificar como económicos. Es decir, en la complejidad de la realidad social, nosotros vemos fenómenos múltiples. Y estos fenómenos múltiples tienen multidimensiones. Desde la dimensión económica,
puede ser explicado a nivel micro o a nivel macro o en ambas. Pero si quisiéramos establecer solamente un solo criterio, de tal forma que el fenómeno se puede explicar o bajo su dimensión o subdimensión microeconómica o bajo su subdimensión macroeconómica, sería limitado. Tenemos que contemplar que el aspecto o la dimensión, subdimensión de la mesoeconomía corresponde a un punto o a un conjunto de puntos, a un segmento, por decirlo así, un segmento de el espacio que separa a la micro y a la macro. Es decir, son aspectos o dimensiones, subdimensiones que se tienen que explicar no estrictamente ni en lo micro ni en lo macro, sino en el espacio intermedio y en su vinculación entre ambos, ambas grandes ramas de la economía. Y el otro aspecto que también queremos mencionar corresponde al de la metaeconomía, la cual la estamos identificando como ese conjunto de elementos que representan a un fenómeno concreto, a un fenómeno de nuestra sociedad o de cualquier sociedad, pero que tienen su vínculo económico, pero no son estrictamente explicados economicistamente. Es decir, eh, hay aspectos más allá de la economía que tienen que ser vinculados a las relaciones económicas. Por ejemplo, aspectos como el del desarrollo de la tecnología o bien la variable de lo jurídico, o también tenemos la dimensión política. Todos ellos y muchas otras dimensiones más tienen un vínculo a través del fenómeno social con la economía, de tal forma que cuando nosotros transitamos o alcanzamos esos límites de nuestra propia ciencia económica y queremos explicar el fenómeno a través de otras dimensiones, bueno, tenemos que irnos más allá de la propia economía y hacemos un ejercicio, digamos, multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, según. Pero este aspecto ya corresponde a un carácter metodológico de investigación de la ciencia económica y, por lo tanto, de las ciencias sociales. Siguiente, la microeconomía la vamos a tomar de manera muy general en este momento, aludiendo a lo que consideramos como un objeto de estudio. La pregunta sería, ¿cuál es el objeto de estudio de la microeconomía? Bueno, como estamos en una introducción a la economía y por lo tanto al carácter de la microeconomía, diremos que tiene como objeto de estudio identificar, estudiar, comprender, analizar el comportamiento de los consumidores y de los productores, ambos como el conjunto de agentes económicos a nivel individual o al nivel unitario. La microeconomía no es sino, digamos, haciendo una similitud, que fuera una molécula y tenemos que separar los átomos, ¿sí? Las unidades son los átomos y esas unidades que componen toda una molécula, ¿sí? Tienen que separarse para poderse identificar a nivel individual y hasta a nivel partícula. Así pasa con el conjunto de consumidores y productores. Los consumidores son un conjunto de elementos de toda esa molécula.
y los productores son el conjunto restante de toda esa molécula. De tal forma que lo que va a hacer la micro es identificar el comportamiento, estudiarlo, comprenderlo y analizarlo en su eh, expresión individual. Vamos por partes. Vamos del lado de los consumidores, como se puede ver en la lámina que estoy presentando. ¿Qué pasa con los consumidores? Bueno, de entrada, ellos tienen un efecto en términos de la demanda de mercado. Ellos van al mercado, que el mercado es un espacio donde confluyen oferentes y demandantes, en este caso consumidores y productores, para comprar y vender respectivamente. Y en ese lugar, conformado como una institución, ese espacio, sea geográfico o no, sea tangible o intangible, tendrá como resultado, después de una confrontación entre estos dos tipos de agentes económicos, el resultado será una determinación de precios. Precios que expresarán una forma de llegar a acuerdos entre ambos conjuntos de agentes económicos. Pero regresando al caso de los consumidores actúan, es decir, llegan al mercado, demandan productos, los compran, determinan un precio. ¿Sí? Pero para qué compran productos, bienes, servicios o bien mercancías? Bueno, para consumirlas, para satisfacer sus necesidades de diferente índole, y todas estas formas de demanda y de compra estarán compuestas por a lo que nos referimos como preferencias del consumidor. ¿Qué son las preferencias del consumidor? Pues son sus inclinaciones por lo que va a comprar de acuerdo a sus gustos, a sus hábitos, entre otras cosas. Y todo aquello que compre para su consumo, además de que le va a brindar una forma de reproducirse, materialmente hablando, a través de los alimentos, a través de la vestimenta, el calzado y demás. Pero desde la perspectiva de la microeconomía, vamos a utilizar el concepto de utilidad. Es decir, todas las cosas que un individuo consume le va a brindar una utilidad, sea eh, un alimento, sea una vestimenta, un calzado, sea un servicio de esparcimiento o cualquier otra cosa. Por el otro lado, y en contrapartida, los productores son aquellos individuos o aquellos agentes económicos que se dedican, si bien sí, a producir bienes y servicios, pero son todos aquellos agentes económicos que operan bajo la lógica de producir lo más que puedan, empleando factores económicos de tal forma que reduzcan sus costos. En el lenguaje de la microeconomía se dice maximizar la producción, minimizando los costos. Pero esta producción se va a lograr a través de la compra, uso y consumo de factores productivos. ¿Cuáles son esos? Bueno, en términos genéricos, son tres. Y conforme vayamos avanzando, identificaremos
muchos otros factores económicos, factores productivos, pero en esencia son capital, trabajo y tierra. Estos se van a comprar en su respectivo mercado a un precio de mercado y lo que hace el productor será que busque la manera de reducir al mínimo posible sus costos de producción. De tal forma que, entonces, en síntesis, la microeconomía tiene como objetivo estudiar el comportamiento de los consumidores y de los productores, ambos como agentes económicos en lo individual, a través de los consumidores, sus preferencias y su utilidad. Y los productores a través de la maximización de la producción y su minimización de sus costos. En esencia, la microeconomía no es sino el estudio del comportamiento de los agentes económicos tal que maximicen sus beneficios y, y minimicen todos aquellos costos. La forma en que el lenguaje de la ciencia económica lo explica es como la optimización de la elección del agente económico. Siguiendo con esto y de manera general, vamos a identificar a un consumidor. ¿Quién es un consumidor? Bueno, es un trabajador. Un consumidor que también puede ser un productor, pero vamos a asumir que desde el lado de los trabajadores recibe un salario. Y ese salario, este trabajador va a ir al mercado y va a demandar muchos productos, muchos productos. Va a demandar hasta lo que no pueda comprar. Pero con su salario es proclive de adquirir un conjunto de bienes y servicios que compongan su canasta de consumo. El acto en el que él paga con su salario todos aquellos bienes y servicios que van a componer su canasta de consumo, entonces deja de ser una demanda genérica en el mercado y se convierte en una demanda efectiva, porque ahí pagará con unidades monetarias contantes y sonantes lo que se determine como el precio de mercado. Esta canasta de consumo le va a brindar o le va a proveer al consumidor cuando la consuma una utilidad. Y esta utilidad, en un sentido metodológico abstracto, se cuantifica, ¿sí? Toma unidades de medida. Repito, es una identificación abstracta. Por ejemplo, si uno hace ejercicio y termina de hacer ejercicio, se deshidrata, tendrá la necesidad de consumir agua. Y al momento de consumir el agua, este consumo le va a proveer una satisfacción. En este caso será una utilidad. Posteriormente veremos cómo es esta utilidad, cómo se mide, cómo podríamos en un sentido abstracto graficarla. Pero por el momento quedarnos con esto. Y sí, efectivamente, existirá un rendimiento decreciente de la utilidad, es decir, que la medida de el sucesivo consumo de vaso de agua
proveerá menor utilidad. Entrando ya en materia un tanto más compleja, la utilidad y la restricción es un tema que para el consumidor en lo particular estará dada como qué tanto puede comprar un consumidor teniendo una restricción de presupuesto. Es decir, ¿cuál será su canasta de consumo o su canasta de compra para el consumo y posteriormente su utilidad, dado que él cuenta con un nivel de ingreso, ponemos M minúscula, un nivel de ingreso para comprar bienes y servicios a los determinados precios, a los determinados precios. ¿Cuáles son esos precios y cuáles son esos niveles de utilidad? Bueno, vamos a considerar en nuestro ejercicio que un productor, perdón, un consumidor tiene como necesidad comprar pan y leche. Y cuando él elija una determinada cantidad de pan, que estaríamos denotando por X1, y una determinada cantidad de leche, que estamos denotando por X2, esa combinación de pan y leche le va a proveer un nivel de utilidad, la cual estamos denotando por la letra U y expresando en una relación funcional U en función de X1 y X2, que son las cantidades de pan y de leche, respectivamente. Pero para saber cuánto va a comprar y por lo tanto cuál va a ser su utilidad, nosotros tenemos que emplear las variables de las cantidades de pan y de leche con sus respectivos precios de mercado, tal que sea a lo más la cantidad de ingreso que tiene el consumidor. Por ejemplo, la ecuación, esta ecuación M que tenemos aquí, M, me va a representar la cantidad de dinero que se va a gastar en primera instancia, el gasto en pan, ¿sí? El gasto en pan vendrá dado por el precio unitario, por la cantidad de panes que quiere comprar el consumidor, más el gasto en leche. Ambos gastos no tienen que sobrepasar el nivel de ingreso que tiene el consumidor. Más adelante, en otra sesión, identificaremos cuáles son los niveles de elección y cómo va a ir, digamos, con este ejercicio de pan y leche,
lo podemos llevar a través del tiempo, ¿cómo estaría solicitando la información de la mayor cantidad de pan y la mayor cantidad de leche que se pueden consumir si solamente se comprara uno de los dos bienes? ¿O cuál sería la mayor cantidad de pan y la mayor cantidad de leche si se quieren comprar los dos? Ahí estaríamos resolviendo la pregunta, ¿cuánto comprar? Y una vez que sepamos cuánto comprar, obtendremos las cantidades de pan y de leche que van a determinar el nivel de utilidad, ¿sí? Si cada unidad de pan me da 3 útiles o 3 utilidades y cada litro de leche me da 5 unidades de utilidad, entonces nosotros podemos hacer una combinación de estos dos bienes y saber cuál es la mayor cantidad que yo puedo comprar con esta restricción presupuestal, dada una forma de mis utilidades. Para esto, en lo sucesivo, nosotros nos vamos a auxiliar de herramientas de trabajo. 2 tipos de herramientas muy sencillas para no complejizar el ejercicio de análisis y comprensión de la microeconomía lo constituirán las tablas y las gráficas. Son 2 productos de salida estadísticos, numéricos, que me permiten calcular e identificar los procesos y las expresiones de la microeconomía, pero sobre todo en su plano gráfico podemos identificar las soluciones de elección de consumo y de producto por parte de los agentes económicos. Por ejemplo, al ver estas herramientas de trabajo en las tablas y en las gráficas, esta lámina me dice que básicamente lo que voy a estar haciendo es identificar los valores en relaciones funcionales a través del tiempo o bien simplemente relaciones funcionales. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos un determinado nivel, ¿sí?, de valores de X, me va a determinar ciertos valores de Y, dada la forma funcional que tengamos. Si nosotros metemos la variable del tiempo, entonces sabemos que a través del tiempo, cómo se van a ir desarrollando esos niveles. En un sentido gráfico, bien podemos identificar, bajo una modalidad también abstracta, un grado de función que tenga la variable Y a través de los diferentes valores que tiene la variable X. Pero lo importante de esto es que tenemos que identificar los valores de X en el eje horizontal, que es el eje de las abscisas, y los valores de Y en el eje vertical, las ordenadas de origen. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es muy sencillo porque va a representar cómo la variable X va a determinar, ¿sí?, a la variable Y.
Repito, X determina a la variable Y. Y en síntesis diremos que X es la variable independiente y Y la variable dependiente. Esto nos va a ayudar enormemente en la comprensión de las diferentes variables del análisis microeconómico. Bien, por ahora, y una vez que ya hemos